tonight's talk is consciousness, creativity, and the brain. And if you have a golf ball-sized consciousness, when you read a book, you'll have a golf ball-sized understanding. When you look out, a golf ball-sized awareness. And when you wake up in the morning, a golf ball-sized wakefulness. But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding. You look out, more awareness. And when you wake up, more wakefulness. It's consciousness. And there's an ocean of pure, vibrant consciousness inside each one of us. And it's right at the source and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the source of all matter. There is no... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Misterios del Universo, donde la verdad será revelada. El día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Es de hecho mi tema favorito y en mi opinión es el misterio más grande de todos los misterios del universo, y ese es precisamente que la conciencia crea el universo. Esto no es nuevo. Ya desde los principios de la humanidad el hombre se ha formulado preguntas existenciales como quiénes somos, de dónde venimos, de qué estamos hechos, de qué está hecho el universo, de qué está hecha la materia. Los antiguos filósofos orientales, como los monjes tibetanos o la religión budista, hablaban de que el universo no existe, todo está en la mente. De ahí viene la famosa frase, todo está en la mente. También otras civilizaciones, como la cultura griega, ellos también hablaron de estos temas. Platón, como ya hemos mencionado en otros programas, argumentaba que el mundo real era el mundo de las ideas, que la realidad estaba en la conciencia. Es decir, ya Platón en esos tiempos nos remitía a una realidad del ser, una realidad interna. De hecho, no solo Platón, sino otros griegos intentaron demostrar científicamente de qué estaba hecha la materia, al grado de que inclusive desarrollaron teorías atómicas. Demócrito, por ejemplo, introduce la palabra átomo, que significa indivisible. Demócrito planteaba que la materia estaba hecha de pequeñas partículas que no podían dividirse en partículas más pequeñas. Sin embargo, estas ideas en su momento no fueron muy aceptadas, y no es sino hasta 2000 años después, en concreto 2200 años después, que Dalton introduce de nuevo estas teorías. Y es precisamente a John Dalton a quien se le atribuye el descubrimiento del átomo. Esto, claro está, marcó un parteaguas en la historia, porque por primera vez se podría atribuir a algo la estructura de la materia. Comienzan entonces las teorías atómicas. Posteriormente, J.J. Thomson en 1897 descubre el electrón. Thomson también planteó estructuras atómicas, es decir, formas del átomo. Sin embargo, estas ideas no fueron aceptadas, pero abrió la puerta a que otros científicos comenzaran a plantearse estructuras atómicas. Y es precisamente un alumno de Thomson, Ernest Rutherford, quien plantea que los electrones giran alrededor del núcleo del átomo, tal como los planetas giran alrededor del Sol. Esto coincide con aquellos preceptos filosóficos dictados en la antigüedad que dicen: como es allá arriba, es aquí abajo; como es allá afuera, es adentro; en lo particular está lo general. Esto es decir, que los antiguos filósofos decían que el cosmos se reproducía en toda la naturaleza, y la ciencia ha estado demostrando
actualmente lo que se viene diciendo miles de años atrás. Y recordemos que ese conocimiento, a decir de las antiguas civilizaciones, este conocimiento fue enseñado directamente por los dioses. La pregunta es, ¿a qué dioses se referían? Pero continuando con las investigaciones de Rutherford, algo que preocupó mucho a los físicos fue que al observar la estructura atómica, es decir, el interior del átomo, notaron que en su mayoría estaba compuesta por un vacío. El 99.99% del átomo está compuesto de nada. Esto confundió y alarmó a los científicos, porque la pregunta lógica que surge es, bueno, si el átomo en su mayoría es nada, ¿cómo es posible que esta nada forme un cuerpo físico? ¿Cómo es posible que aquello de lo que está hecho el universo sea en su mayoría nada? Entonces decidieron observar el interior del núcleo y se dieron cuenta de que ocurría exactamente lo mismo. Los protones y los neutrones bailaban dentro del núcleo, dentro de una nada. Y cuando se metieron al interior de estos, se dieron cuenta de que realmente no había No matter as such. All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. ¿Te das cuenta de este descubrimiento? La materia está compuesta en su mayoría de nada. Pero la física cuántica, esto era apenas el inicio de la física cuántica, y si esto desconcertaba a los científicos, lo que vino después realmente los volvió locos. Porque Niels Bohr, quien a la postre fuera premio Nobel de Física, se da cuenta que el electrón puede cambiar de una órbita a otra sin pasar por el espacio vacío. Es decir, les explico rápidamente. Supongamos que este es el núcleo del electrón y acá está, el núcleo del átomo, y este es el electrón girando en su órbita. Entonces Bohr se da cuenta de que el electrón puede pasar de una órbita a otra, por el mal dibujo, puede pasar de aquí a acá o acá sin pasar por este espacio vacío. ¿Sí? Acuérdense que todo esto es una nada. El electrón no se desplaza, el electrón se teletransporta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto puso a los científicos de cabeza una vez más, porque se preguntaron, entonces, ¿a dónde va el electrón cuando desaparece? ¿Se va a otra dimensión? ¿Se va a un plano paralelo? Por eso los científicos dicen que si la física cuántica no te ha choqueado es porque no la has comprendido, porque se tocan temas como estos, teletransportación, la materia está compuesta de nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que no se puede conocer la posición y la velocidad del electrón. Esto es conocido como el principio de certidumbre de Heisenberg. Einstein se molestó mucho con estos resultados, ya que a pesar de que sabemos de que Einstein constituye uno de los pilares de la física moderna, también es justo decir que Einstein tenía ese pensamiento de la física clásica en el que todo en este universo es medible y se puede demostrar mediante ecuaciones. Y aquí que ahora no podemos medir la posición del electrón, es decir,
todo se reduce a una serie de probabilidades. Es entonces cuando Einstein dice una de las frases más famosas de la física, que es: Dios no juega a los dados. Alguna vez Niels Bohr le respondió: deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Todos estos científicos, Einstein, Heisenberg, Planck, eran alemanes. Ese es el gran legado de Alemania, sus científicos, porque estos genios, con las aportaciones a la ciencia que hicieron, cambiaron la forma de ver el universo. Pero bueno, siguiendo con los problemas en que la física cuántica metió a los científicos, dijeron: bueno, si la clave de todo esto es el electrón, pues vamos a analizar el comportamiento del electrón. Y es entonces cuando viene el famosísimo experimento de la doble rendija, cuyos resultados terminaron de volver locos a los científicos. ¿Sí? ¿De qué va el experimento de la doble rendija? Bueno, básicamente, les voy a explicar. Supongamos que tenemos una máquina de esas que tiran pelotas a gran velocidad, esas con las que ensayan los tenistas, los jugadores de béisbol, etc. Antes de yo meter las pelotas a la máquina, las baño con pintura. Y entonces pongo la máquina frente a un muro y empiezo a tirar las pelotas. Activo la máquina y empieza a golpear toda la pared. Lo que pasaría sería más o menos de que mi muro, mi pared, quedaría manchada, ¿sí?, por los impactos de las pelotas, que como tienen pintura, pues dejarían manchado todo el muro, ¿sí? Pero ¿qué pasa si entre el muro y la máquina coloco una malla? A esa malla le abro 2 rendijas para que por ahí puedan pasar las pelotas. Tengo que mis posibilidades se reducen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más tengo 2 opciones: o pasan por las mallas, o por los huecos de la malla, o simplemente se estrellan en la malla y ya no pasan, ¿sí? Entonces mi muro ya no quedaría manchado por todos lados, sino que quedaría manchado solamente por aquellos lugares, ¿sí?, por donde pueden pasar las pelotas, es decir, por las 2 rendijas, ¿sí? Quedarían 2 franjas prácticamente, ¿sí? Ahora, este mismo experimento se hizo, pero con partículas de electrón. Se separaron los electrones, se pusieron en una máquina que los disparaba sobre una superficie a gran velocidad. Después pusieron una barrera de metal en la que le pusieron 2 rendijas y midieron los resultados. Y aquí es donde el experimento empieza a ponerse complicado, porque se dieron cuenta de que los electrones seguían cayendo indiscriminadamente por el muro. Entonces los científicos dijeron: bueno, tal vez esto se debe a que, como estamos lanzando miles de partículas al mismo tiempo, chocan entre ellas y esto hace que se dispersen por todo el muro. Entonces decidieron disparar las partículas de electrón una por una. Y sin embargo se dieron cuenta que los resultados seguían siendo los mismos. Inclusive había manchas de electrón por aquellos lugares por donde se suponía que no debería de pasar. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que el electrón se comporta en ocasiones se comporta como una partícula y en ocasiones se comporta como una onda. ¿A qué se refiere esto? Básicamente lo que nos está diciendo es que el electrón en ocasiones es algo físico y en ocasiones es algo intangible. Cuando tú tiras una piedra sobre el agua, crea unas ondas. Así es el comportamiento del electrón, ¿sí?, como una onda. Por eso caía indiscriminadamente por todos lados. Esto era algo sensacional, porque
Vamos, ¿cómo era posible que algo que es una onda se convierta en algo físico? ¿O cómo es posible que algo que es algo físico se convierta en una onda? Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Pusieron una máquina que iba a observar el momento exacto en el que el electrón cambiaba de forma. Y los resultados, este experimento fue en 1930 y se ha reproducido a lo largo de las décadas con la tecnología más moderna, y el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Y el resultado es asombroso porque se dieron cuenta los científicos que es el acto de la observación, ¿sí?, lo que hace que el electrón se transforme. El electrón viajaba como una onda y al momento de que fue medido, el electrón se convirtió en una partícula. Es decir, es la observación lo que hizo que el electrón se volviera algo físico. En el momento en que se midió, en el momento en que se observó el electrón, en ese preciso momento el electrón apareció, se hizo material y se colocó en una posición exacta. ¿Te das cuenta? Es decir, la materia es física cuando tú la observas. Es decir, la materia existe al momento de que la observamos. Por lo tanto, la materia no existe si no la observas. ¿Sí? Es inaudito. Eso es lo que nos estaban diciendo los científicos. Es la observación lo que hace física la materia. Por lo tanto, si no la observas, no existe. La materia no existe si no la observas. Tú creas el universo. Las antiguas civilizaciones tenían razón. El universo no existe. La conciencia crea el universo. Todo está en la mente. Esto quiere decir que tú tienes el poder de alterar la realidad porque tú la estás creando. La materia no existe, somos energía, somos vibración, todo está vibrando. De manera tal que si tú te colocaras a la misma frecuencia con la que vibra el muro, lo podrías atravesar sin siquiera hacerle daño. These are the other potentials. You can wait here. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. The Oracle was Higher system. Quantum physics has revealed what ancient masters knew. Matter does not exist. The concept of substance arose from the philosophy of Aristotle. And from that concept came science's conception of matter. The fact of the matter is that the substance of the universe is consciousness. Belief that the substance of the universe is matter leads to what I call a fear-greed dichotomy, as people in their quiet desperation attempt to accumulate as many material possessions and riches as possible. In fact, the substance of the universe is consciousness. Therefore, it is behavior. Einstein realmente la pasaba mal con estos descubrimientos. ¿Sí? Y es aquí porque no podía creer que simplemente nada existiera si no lo observabas. Pero ¿qué es la observación? Porque realmente cuando tú observas
no estás viendo nada. Déjame decirte cómo funciona tu cerebro. Cuando tú ves, realmente no estás viendo nada. Es una serie de luces que están entrando por tus ojos y es el cerebro que se encarga de convertir esos fotones, esos haces de luz en datos que al final se transforman en un holograma, que es lo que tú ves. Vivimos en una realidad holográfica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada existe. ¿Sí? Todo esto que tú estás viendo ahora, inclusive tu propia imagen, es un holograma, son datos. Ni siquiera la luz es detectada por tu cerebro. El cerebro se encuentra dentro del cráneo, se encuentra dentro del cráneo. Cuando un haz de luz entra por tus ojos, esa luz no entra hasta el cerebro está siempre a oscuras. El cerebro interpreta los datos, ¿sí? Si tú enciendes una luz, el cerebro interpreta esos datos, pero no es que el cerebro esté siendo consciente de que está iluminado. No, es una interpretación de datos. Lo mismo sucede cuando tú escuchas, lo mismo sucede cuando tú comes. Es una sensación. Simplemente que nos han enseñado que todo lo que afecta a los sentidos es la realidad y que no hay otra realidad más allá de nuestros sentidos. ¿Sí? Nos han enseñado que todo lo que sea externo es lo que compone la realidad y no es así. Matter seems like a good place to begin. The solidity of the world seems totally indisputable. As a fixed thing that you can see and touch, your body is also reassuringly solid. But beginning with Einstein, modern physics has assured us that this solidity is a mirage. All of physical matter, everything we have around us, is the result of a frequency. And what that also means is that if you amplify the frequency, the structure of the matter will change. What this self-contained system is a hologram. It's what I call the super hologram. Everything within it is an expression of that hologram. This is one of the great characteristics of a hologram, is that every part of a holographic picture is a smaller version of the whole. It's as if reality is so connected that when you look at one small part, you can see things about other parts. The entire whole is contained in the part. And in a sense, you can't divide reality up because we're cutting up a hologram. We can't find where one particle is because it's always a reflection of all particles. In a hologram, the whole pattern is whole and complete unto itself, and if you were to take any little portion of this whole out and examine it closely, you will see the entire pattern repeating itself again and again and again. Anywhere in this pattern, if we were to change one little aspect on any one of these little holograms, that change would be reflected. Los antiguos filósofos y la física cuántica nos ha demostrado que tú creas el universo. Por eso Einstein, realmente, no solo Einstein, muchos científicos la pasaban realmente mal con todos estos descubrimientos. De hecho, Einstein dijo, a mí me gusta creer que la luna está ahí, aunque yo no la esté observando. No es que Albert Einstein estuviera en contra de la física cuántica, al contrario, él la apoyaba. Simplemente creía que estaba incompleta. A esto se le conoce como la abstención de Einstein. Sin embargo, más que refutar estas ideas, ya que los resultados son reales, Einstein trató de buscar una explicación. Y es aquí donde da la gran aportación, y esto terminó de volver locos a los científicos. ¿Por qué? Porque se propuso algo llamado el entrelazamiento, que es prácticamente decir que todos los átomos están de alguna forma conectados entre sí. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo tengo dos relojes, digamos binarios, que solo marcan ceros y unos, ¿sí? Un reloj me lo quedo yo en mi muñeca y otro lo mando a la Estación Espacial Internacional o a Marte o a otro extremo del universo. Los dos están sincronizados y están marcando 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Al momento en que yo lo paro, si este reloj cae en 0,
automáticamente el que tengo del otro lado del universo cayó en uno. ¿Por qué? Porque están entrelazados. No hay cables, no hay datos, no hay nada, pero están entrelazados. Einstein, a pesar de que propone esta teoría, él decía que el entrelazamiento servía para explicar de que de alguna manera todo sí está conectado entre sí, pero que ya todo está calculado previamente. Y Niels Bohr decía que no, que es el acto de la medición lo que va a afectar a la otra partícula. En este caso de los relojes, Einstein diría que ya estaba predeterminado que mi reloj caería en cero y que posteriormente, en ese instante, el reloj del otro lado del universo caería en 1. Y según Bohr, diría que no sabemos en qué va a caer, pero que cuando medimos uno de los relojes, si el mío cae en 0, automáticamente es el acto de la observación y de la medición lo que afecta, y por lo tanto afecta a la otra partícula con la que esté entrelazada, en este caso el reloj, que caería automáticamente en 1. Esto está demostrado científicamente. El entrelazamiento cuántico existe, es real. Ahora, ¿cómo lo explicamos? No hay una explicación. Por eso muchos dicen que esta es la prueba física, la prueba matemática, la prueba científica de que si bien algunos dicen que esta es la prueba de que Dios existe, hay quienes son un poco más conservadores, pero afirman que esto es la esencia del alma. ¿Por qué? Porque si la conciencia crea el universo, entonces ¿en dónde está la conciencia? La conciencia no es más que aquello que nos hace darnos cuenta de que nosotros somos nosotros y no somos otra persona. ¿Sí? Es la conciencia. Y hasta el día de hoy no se tiene un registro de que la conciencia esté en alguna parte del cerebro. La conciencia es algo intangible. Por eso hay quienes dicen que la conciencia es el alma, porque no se localiza en ninguna parte del cerebro. Y si nos vamos de acuerdo a lo que acabamos de decir hace unos momentos, de que nada es real, inclusive la propia imagen nuestra es una imagen creada, es una imagen holográfica, pues la imagen que tenemos del cerebro también es un holograma. Por lo tanto, la única realidad sería la conciencia. Y entonces esa realidad de la conciencia sería el alma. Esto es un poco mezclar lo científico con lo filosófico y hasta con lo teológico, pero es que está demostrado que es así. Yo se los dejo a su análisis, a lo que ustedes quieran creer. Simplemente quise presentarles para mí el misterio más grande de todo, porque esto significaría que tú creas la realidad, ¿sí? Y todos estamos entrelazados, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces somos energía en vibración, y esa energía en vibración hace que todos estemos conectados con el universo. ¿Por qué? Porque simplemente todos nosotros seríamos el universo. ¿Sí? Todos nosotros somos universo, todos nosotros somos energía, ¿sí? Somos energía en vibración que vibra a tal frecuencia que podemos casi ver algo material, sin embargo no lo ves. Es muy difícil hablar de esto, ¿verdad? Por eso les digo, este es el misterio más grande de todos los misterios del universo. Estoy abierto a sus comentarios. Para mí la física cuántica es lo mejor que le ha pasado al hombre, porque está demostrado entonces que somos energía en vibración, ¿sí? Somos energía que está creando todo en el momento. Entonces nosotros tenemos el poder grandísimo de alterar la realidad. ¿Tú qué crees? ¿Tú eres capaz de alterar tu realidad? ¿Sí? ¿Eres capaz de sentir que estás creando el universo en ese momento? Sin duda alguna, esto es uno de los grandes misterios del universo. Nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.
Esto no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conozco. At the subatomic level, reality behaves in accordance with the expectation of the observer or the measurer, the scientist. Why is that remarkable? Because everything in the universe is composed of those subatomic particles. These atoms are particles that are whirling at lightning speeds around huge empty spaces, and the particles aren't material objects. They are fluctuations of energy and information in a huge void of energy and information. What the science now is showing is that when you can change the field that the atom is in, you change the atom. We're made of those atoms. So when we have feelings in our hearts, we're changing the field that connects the stuff everything is made of, and we literally are altering our physical reality. Once you establish the reality we live in, and the nature of what the physical body is, it's a biological computer, and the nature of what we are, which is consciousness, and then you start, as I have, looking at the way this world is structured and how it works and why they do this and why they do that, it suddenly brings into crystal clarity why the world is structured as it is. Because, you know, people look through their eyes and they think this is the world, but it isn't. It's a tiny, tiny frequency range within an infinite energy field of infinite frequency ranges. And basically it's like a holographic television channel. It is the act of consciousness that actually creates the building block that the universe is made of. I can't imagine a universe that exists without us, because it's the act of us observing the world around us that is creating, allowing us to create as we go in a participatory universe. We may never find the edge of our universe as we're looking to define what this universe looks like. We may never find the smallest particle in the quantum world to see what this stuff is that we're made out of. And the reason is because everywhere we look, everywhere that consciousness explores with the expectation that something will be there, that exploration, that act of looking, observation, is the act that creates something for us to see. That we are actually building this universe as we go. Consciousness is the programming language of the universe. We are consciousness conductors. That's what we do. That's who we are. Consciousness comes through us. It emanates from us. We are the creators. We are the ones who are targeted on this planet because we are the ones who transmit the reality just like everybody else does. If you switch your brain off and you are sucked into the mainstream media illusion, we must understand that we are being used because we create reality. So if we are manipulated in a certain way, and if we are modulated in a certain way, then our creation becomes not ours but somebody else's. And what happens if we all do it? Everyone in this room decides to take control of reality. I'm talking about reality. I'm talking about quantum physics. I'm talking about taking control of things from the quantum level up, from the molecular level up, and it works. One of the things we're actually dealing with is as I say, some kind of operating system that can be hacked using words. The world is like a ride at an amusement park, and when you choose to go on it, you think it's real, because that's how powerful our minds are. And the ride goes up and down and round and round. It has thrills and chills, and it's very brightly colored, and it's very loud, and it's fun for a while. Some people have been on the ride for a long time, and they begin to question, is this real, or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a